Gloria a Dios. Vamos hoy a considerar una porción que está en el Evangelio de San Juan, en que Jesucristo está hablando del pan de vida. El pan de vida. Y leamos para abarcar este tema en Juan capítulo 6, versículo 35, que dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Jesucristo encaró no solamente oposición, sino también el ser malentendido. Y nosotros sabemos que los fariseos y los que eran líderes de la religión judía, principales de la religión judía, se oponían a él y no le aceptaban. También tal vez era la misma gente o misma influencia que hacía que lo que él decía era torcido a veces y no entendido, como si uno está en la web, que uno tiene esa gente que, ¿cómo es que le llaman? Que son personas que nada les cae bien y quieren poner argumentos en contra de cualquier cosa que uno dice. Jesucristo experimentó también estas cosas, porque cuando vemos esto y cuando leemos esta parte, hallamos que buscaron esas personas otro pan. Y desde el principio algunos malentendían las cosas de Jesucristo. Y vamos a leer para entender eso Juan capítulo 6, versículos 25 a 26. Que dice: y hallándole al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Jesucristo había alimentado 5,000 personas con unos peces y unos panes que tenía un muchacho para su almuerzo. Y era una cosa muy remarcable. Y ellos, algunas personas, como eso era un banquete, una cosa de abundancia, hasta y levantaron 12 cestas llenas luego de repartir todo. Algunas personas tomaron eso, parece como, vamos a seguir a este hombre porque nos da banquete, nos da para comer, nos da lo que llena la barriga, nos da las cosas que necesitan nuestros cuerpos físicos. Y Jesucristo pues ha enseñado no preocuparse por las cosas de este mundo. Y vamos a leer en capítulo 6 de Mateo, versículos 24 y 25. Que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no
No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y vamos a pasar ahora al versículo 33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesucristo nos ha enseñado que no nos pongamos a preocuparnos en primer lugar acerca de las cosas de este mundo, o acerca de enriquecernos, o acerca de estas cosas, sino de buscar cumplir con lo que es la voluntad de Dios, de buscar primeramente su reino, buscar las bendiciones que vienen directamente del cielo y no son materiales, sino que son las que alimentan nuestras almas y nos hacen crecer en las cosas que tienen que ver con Dios. Pero la gente que le había seguido a Jesús porque les había repartido panes y peces y les había hecho este banquete en el desierto ahí, se muestran hasta tercos en demandar alimento material. Juan 6, capítulo 6, versículo 31 en adelante, 31 al 35. Nuestros padres, dijeron ellos, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Estaba tratando de tomar su entendimiento o su mirada de las cosas materiales del pan a lo que era el verdadero pan del cielo, que es Jesucristo mismo, que es lo que Él trae para el ser humano, lo que nos proporciona. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego en los versículos 41 y 42 del mismo capítulo, podemos leer, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Eran duros de entender, ¿verdad? Ahora nos menciona a los judíos porque eran judíos, Jesús estaba en un ambiente judío, pero eso bien puede referirse a cualquiera que se pone duro en contra de entender las cosas espirituales. Y no faltan estos en nuestros días tampoco. Yo me imagino que no haya persona aquí que no haya topado con alguien que dice, yo no quiero creer en esas cosas, yo no quiero seguir esas cosas porque yo trabajo y gano mi pan y así como, y otras razones que dan.
que no entienden que es Dios que hace brillar el sol. Alabado. Aleluya. Y luego entonces, en este mismo contexto, nos habla de la obra que resulta en la vida eterna. Y ellos que trataban con Jesús querían entrar por otra obra. Y vamos a ver esto. Jesucristo les había dicho, procurar no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 27. Cristo tenía un desafío, especialmente con esa gente, porque eran los que más deben de haber entendido estas cosas, porque eran conocedores de lo que decía la Biblia, que da testimonio de Jesucristo, pero más bien cuando quiera que Él presentaba algo, ellos se oponían. Y entonces veamos versículo 28, donde nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora Jesús recién les había dicho, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, refiriéndose a sí mismo, ¿no? Porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el griego es la misma palabra esto, trabajad y poner en práctica las obras. Jesucristo había dicho, procuren, algunas de las traducciones usan la palabra procuren, que procuren no la comida que perece, sino la comida que permanece. Y entonces ellos usaron la misma palabra ahí, pero estaban diciendo, ¿qué obra hacemos para que nosotros tengamos este pan como tú compartiste ahí entre la multitud? Y pues, versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra. Otra vez esta misma palabra, una palabra por lo menos relacionada así con esto, con esta. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él, Dios, ha enviado. Así que está diciéndoles qué es la obra que te puede salvar. Hasta el día de hoy el cristianismo tiene problemas con personas que piensan que van a ser salvos por alguna obra que hacen, porque ellos tienen la idea de que cuando llegan ahí al día de juicio va a haber una gran balanza y sus buenas obras en una parte y sus malas obras en otra parte, y van a ver si balanza, cómo balanza eso. Pero la Biblia nos dice,
el alma que peque, perecerá, ¿verdad? El pecado es una cosa fatal y hay una manera que Dios ha dado para que el pecado sea lavado de nuestras almas, y esto es a través del sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. ¿Qué quiere uno de parte de Dios? Si uno quiere salvación de Dios, si uno quiere perdón, si uno quiere lo que es la sobrevisión de Dios sobre nosotros, protección, y que Él nos provea, ¿qué necesitamos? Necesitamos creer en Él que Él ha enviado, en Jesucristo, en Él que Él ha enviado para salvación. Este es el Evangelio de que hay uno que Dios ha enviado para salvación de los seres humanos, y esto es el Señor Jesucristo, el único que Dios ha enviado. Hay muchas maneras que personas hacen o figuran que piensan que van a ser salvos, sea por sus obras, sea por otras religiones, sea por diferentes cosas. Todo esto es de obras de hombres que tratan desde la tierra a alcanzar el cielo. Pero hay solo uno en que el cielo se extendió a nosotros, extendió la mano en Jesucristo para que nosotros, al recibirlo a Él, al creer en Él y al poner nuestra confianza en Él, nosotros tengamos salvación y vida eterna sin aparte de las obras, aparte de las cosas que uno haya hecho. Y Jesucristo le indica esto: la única obra que recibe el pan de vida es creer en el que Dios ha enviado. Ahora, la puerta de eso se cierra para algunos y para otros se abre. Hay unas cosas aquí en ese pasaje que son un poco difíciles de entender, son cosas que ven esto desde el punto de vista de Dios en su eternidad. Nosotros vivimos en el tiempo, son difíciles para nosotros entender. Pero nos dice que uno únicamente es salvo si Dios le trae. Esa es la única manera. Y nos dice en Juan capítulo 6, los versículos 41 al 44, murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, en parte uno podría decir que las personas que creían en Jesucristo, que veían estas señales de Él alimentar los 5,000, y entonces creían que Él era el Mesías, que Él era el quien Dios había enviado, estas personas dicen: es porque Dios
les había revelado esto, porque Dios les había atraído hacia Jesucristo. Y los que cuando vieron lo que Jesús hizo en alimentar los 5,000, cuando ellos pensaron, aquí hay una buena fuente de pan diaria, y entonces empezaron a pensar, sigo a este porque me da las cosas que yo necesito en mi mesa y en mi barriga. ¿Cuáles eran los que eran atraídos por Dios? ¿Cuáles eran los que estaban respondiendo a algo que Dios había puesto en sus corazones? En verdad, parece haber algunas personas que no les toca la gracia de Dios. Y si uno lee en el Nuevo Testamento y lee aquí en este capítulo, en las epístolas de Pablo, uno halla que él habla de que uno es salvo porque Dios de antemano y aún antes que nosotros viviéramos sobre la tierra decidió de que íbamos a ser salvos. Nosotros que vivimos en el tiempo es un poco difícil entender esto, pero lo aceptamos porque la Biblia lo dice. Pero nosotros experimentamos las cosas en el tiempo. Experimentamos en el tiempo de que somos atraídos al Evangelio y llamados y sentimos en nuestros corazones de que Dios nos está llamando para salvación. Y empezamos a ver que Él ha abierto una puerta y nosotros decimos, sí, Señor, paso por esa puerta, yo recibo a Cristo, recibo esta salvación. Y el creer es indicio de que Dios está obrando en el creyente. Como aquí nos dice, nadie puede venir si no es que Dios mi Padre lo atraiga. Esto se siente en nosotros. Tal vez hay personas aquí en esta mañana que están sintiendo, yo siento que Dios me atrae a eso, yo siento atraído a este Salvador, yo veo cómo Dios tenía un plan y lo envió para que me salvara. Y veo estas señales que Él hizo, no como un modo de llenar mis bolsillos de dinero o llenar mi barriga de pan, como más bien una cosa que abre perspectivas para vida eterna, abre perspectivas para dejar mi vida de pecado atrás y entregarme a Dios y conocer ser una nueva criatura en Él. Y luego entonces leamos los versículos 37 al 38 del mismo capítulo, en que Jesucristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Aleluya. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, eso nos dice que Jesucristo era un hijo obediente en recibirnos a nosotros. Obediente a su Padre, porque como nadie puede venir a Cristo si no es atraído por el Padre, Él dice, cuando Él me trae a alguna persona, yo recibo a esta persona, yo lo recibo. Esto es una
una cosa que ha de traer paz al corazón de cada uno de nosotros, que a veces somos cargados, venimos al Señor cargados de maldades y cargados de malos hábitos y cargados de pecado. Pero cuando entendemos que aún así Cristo nos recibirá. Jesucristo fue criticado por los religiosos de su día porque Él era amigo de pecadores. ¿Y qué? Si Dios estaba atrayendo a gente pecadora, si estaba atrayendo a gente que quería una nueva vida en Cristo, si estaba atrayendo a los que Él no habría tal vez Él escogido en sí mismo, pero entendía que era la voluntad de su Padre Celestial que a estos recibiera, que a estos recogiera, que a estos recibiera en su plenitud, llamándoles hermanos, llamándoles los suyos. Y esto es un indicio de lo que es la obediencia de nuestro Señor, la obediencia a la voluntad de su Padre. Y aún estos muy religiosos, como no le recibían, no era un indicio de que él estaba equivocado. Él no estaba equivocado. Ellos estaban equivocados. Y de alguna manera ellos, cuando, aunque Dios llamara y dijera quien quiera viniera, ellos no sentían el impulso de acercarse a Cristo. Pensaban, lo que tenemos es suficiente. Bueno, no seamos desobedientes tampoco nosotros. Si el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, nosotros habremos de hacerle caso, habremos de dejar que Dios por su Espíritu nos moviera y nos haga buscar lo que únicamente podamos hallar en Dios, en nuestro Salvador. Y así que si en este día Dios le muestra, tú tienes que entregar esto, tú tienes que dejar que Dios limpie tu vida en este sentido, que Dios salve tu alma de lo que son las cosas que te llevarían abajo. No seas desobediente. Mira a Cristo como fue obediente. Mira a Cristo que fue obediente a recibir a quienes su Padre les enviaba. Y movía hacia la fe en Él, hacia la salvación. Cristo nos dice, el que a mí viene, no lo echo fuera, porque ellos no vienen a mí, sino es por la obra de mi Padre en ellos. Obedecemos, pues, a Dios, seamos obedientes. Tengamos un corazón amplio también para recibir lo que Dios envía y lo que Dios traiga a nosotros como cuerpo del Señor aquí. Gloria a su nombre. Ahora, vamos a ponernos de pie y voy a pedir que oremos. Y vemos, Señor, que el lugar que tenemos en tu presencia es porque
Tú, Padre Celestial, nos has puesto tu ojo sobre nosotros y has enviado a nuestros corazones el sentir, Señor, de buscarte, no por los panes y los peces, no por el dinero, no por las cosas de este mundo, las cosas materiales, sino por las cosas espirituales, que son la fuente de todas las bendiciones, Señor. Obra en nosotros ahora, muévenos, Señor, hacia tu salvación. Danos, Señor, la confianza de que Jesucristo nos ha dicho, el que a mí viene, no lo echo fuera. Señor, tú estás aquí para recibir a los que somos nosotros y para que nosotros, por medio de lo que es la nueva vida en ti, hallemos, Señor, nueva vida y salvación en Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.